En el pequeño pueblo de Bethany, la primavera de 1931 llegó con su habitual promesa de renovación, pero para Clementine Blythe, de 19 años, marcaría su desaparición definitiva del mundo. Recién graduada de la preparatoria y viviendo con su abuelo tras la muerte de sus padres, Clementine era conocida por pocos fuera de la escuela. Su ausencia no fue reportada durante 6 días antes de que los maestros de la preparatoria Bethany notaran su continua falta a clases. Esta inusual demora en reportar puso de relieve el aislamiento de Clementine. Vivía con su abuelo, Artemis Radgrave, un exmilitar de 62 años que llevaba una vida aislada en una casa de 2 pisos a las afueras de la ciudad. La ausencia de Clementine generó poca preocupación inmediata entre los habitantes del pueblo. La niña siempre había sido una figura secundaria en Bethany y rara vez se la veía sin la compañía de su abuelo. Los comerciantes locales recordaban haberlas visto juntas haciendo recados rutinarios, con Artemisa hablando la mayor parte del tiempo mientras Clementine permanecía en silencio, con la mirada baja. La maestra Meredith Holloway fue la primera en manifestar oficialmente su preocupación por el paradero de Clementine. Nunca se comportó especialmente bien con los demás estudiantes, pero era muy diligente con su asistencia, testificó Holloway más tarde. Cuando faltó a un examen importante sin dar explicaciones, sentí que algo andaba mal. El director de la escuela, Walter Kensington, llamó por teléfono a la residencia de los Redgrave el 26 de marzo de 1931. Según su declaración, Artemis respondió con prontitud, explicando que Clementine había decidido tomarse un tiempo para despejarse y pensar en su futuro. Cuando se le presionó para que diera detalles sobre su destino o su regreso previsto, Redgrave se mostró evasivo y finalmente cortó la llamada abruptamente. La preocupación de Kensington lo impulsó a contactar al sheriff Edmund Blackwood. La investigación policial inicial se trató como un asunto rutinario. En ocasiones, jóvenes adultos abandonaban pueblos pequeños sin dar explicaciones detalladas, pero varias inconsistencias en el relato de Artemis Radgrave rápidamente elevaron el caso. Cuando el alguacil adjunto James Thornton visitó la casa de los Redgrave, observó que la habitación de Clementine parecía intacta. Su ropa permanecía en cajones, sus documentos de identificación personal estaban en su escritorio y una carta a medio escribir aún permanecía sobre su escritorio, fechada el 20 de marzo, el día en que fue vista por última vez fuera de la casa. La peculiaridad de que alguien partiera sin pertenencias personales impulsó a Thornton a presentar una denuncia por desaparición. Clementine Blythe fue declarada oficialmente desaparecida el 27 de marzo de 1931, aunque nadie la había visto desde el 20 de marzo, una semana antes. Artemis Redgrave mantuvo la compostura durante el interrogatorio inicial. Explicó que su nieta se había mostrado cada vez más inquieta en los últimos meses y expresaba su deseo de experimentar la vida más allá de las fronteras de Bethany. Según su relato, ella había salido temprano en la mañana del 21 de marzo, llevando solo una pequeña maleta con artículos esenciales. Afirmó que planeaba visitar a familiares en un estado vecino, aunque no pudo proporcionar nombres ni direcciones específicos al ser interrogado. El boletín de personas desaparecidas, distribuido por Bethany y las comunidades vecinas, describía a Clementine como una joven de 1,62 metros de estatura, con un peso aproximado de 52 kilogramos y cabello castaño rojizo, típicamente llevado con un estilo conservador. La fotografía utilizada, proporcionada a regañadientes por Redgrave, mostraba a una joven de rostro solemne y mirada baja, un retrato de graduación del año anterior. El sheriff Blackwood asignó al agente Thornton como investigador principal de la desaparición de Clementine Blythe. El primer avance significativo de la investigación provino de entrevistas con antiguos compañeros y profesores de Clementine que presentaron un panorama preocupante de la situación de la joven. La profesora de inglés de Clementine, Harriet Wheeler, aportó información especialmente valiosa. Esa niña usaba los mismos 3 vestidos uno tras otro, siempre de cuello alto y manga larga, incluso en los días más cálidos, declaró Wheeler en su testimonio oficial. Cuando le preguntaron por un moretón en la muñeca, afirmó haberse caído mientras cargaba la ropa. Su explicación parecía ensayada. Varias compañeras de clase informaron que Clementine nunca participaba en actividades extraescolares y que le prohibían asistir a reuniones sociales. Eleanor Whitman, quien se sentaba junto a Clementine en la clase de matemáticas, recordó haber intentado hacerse amiga de ella. Casi entraba en pánico si las conversaciones iban más allá de las tareas escolares, declaró Whitman a los investigadores.
Una vez la invité a un picnic el sábado y parecía aterrorizada, diciendo que su abuelo la necesitaba en casa, siempre su abuelo. La investigación dio un giro significativo cuando Franklin Reed, propietario de la farmacia Bethany, presentó información sobre otro joven desaparecido. Reed informó que Ronald Rodney Douglas, compañero de clase de Clementine, también había desaparecido en circunstancias misteriosas aproximadamente 8 meses antes. Según Reed y otros vecinos, Rodney y Clementine habían sido vistos conversando en varias ocasiones durante los meses previos a su desaparición. Estas interacciones, aunque aparentemente inofensivas, representaban raros momentos de interacción social para la joven aislada. La investigación posterior de Thornton sobre Ronnie Douglas reveló inconsistencias preocupantes. La familia Douglas había abandonado la ciudad abruptamente en julio de 1930, alegando mudarse a Cincinnati en busca de oportunidades laborales. Sin embargo, las indagaciones a las autoridades de Cincinnati no arrojaron ningún registro de la llegada de la familia. El caso de Rodney nunca se investigó adecuadamente, ya que la explicación de sus padres se aceptó sin verificación. Entrevistas con el exjefe de Rodney en la ferretería local, Héctor Zimmerman, revelaron que el joven había expresado interés en Clementine, a pesar de las advertencias de sus amigos sobre la naturaleza protectora de su abuelo. Rodney mencionó que planeaba verla en secreto después de la escuela, declaró Zimmerman. Al día siguiente, no se presentó a trabajar. 3 días después, sus padres también se habían ido. La casa quedó vacía de la noche a la mañana. Las sospechas del agente Thornton se intensificaron al descubrir que Artemis Radgrave había comprado una cantidad inusual de cal viva y hormigón en la ferretería de Zimmerman poco después de la desaparición de Rodney. El recibo de compra, fechado el 23 de julio de 1930, indicaba materiales suficientes para un proyecto de construcción considerable. Sin embargo, los vecinos no reportaron mejoras visibles en la propiedad de los Redgrave durante ese periodo. La investigación también reveló que Redgrave controlaba estrictamente los movimientos de Clementine. La niña no tenía acceso al único automóvil de la familia ni licencia de conducir. La estación de autobuses más cercana estaba a 11 kilómetros de su residencia, lo que dificultaba sus desplazamientos sin ayuda. El sheriff Blackwood, ahora convencido de un crimen, obtuvo una orden de allanamiento para la propiedad de Redgrave el 2 de abril de 1931. Esta decisión fue respaldada por testimonios de múltiples fuentes que describían el comportamiento controlador de Redgrave y la improbabilidad de la partida de Clementine en las circunstancias descritas. El registro de la residencia de los Redgrave comenzó a las 8:15 de la mañana del 3 de abril de 1931. El sheriff Blackwood y el agente Thornton estaban acompañados por el oficial Harold Wenders y el médico forense del condado, el Dr. Victor Mercer. Artemis Redgrave observó el proceso con aparente calma, sosteniendo que las autoridades estaban perdiendo el tiempo. La inspección inicial de la casa reveló una organización meticulosa. El dormitorio de Clementine contenía muebles modestos, una cama individual con una colcha hecha a mano, un pequeño escritorio, un armario de madera lleno de ropa tradicional y una estantería con libros principalmente educativos y algunas novelas aprobadas. Nada sugería de inmediato que se tratara de algo ilícito. El descubrimiento crucial ocurrió a las 10:37 de la mañana, cuando el agente Winters notó peculiares inconsistencias en las dimensiones del pasillo de la planta alta en comparación con las habitaciones contiguas. Un examen minucioso del dormitorio principal reveló que una gran estantería de roble, colocada contra la pared oeste, podía moverse, ocultando una puerta tras ella. La puerta oculta, asegurada con 3 cerraduras independientes, conducía a una habitación de aproximadamente 2,4 por 3 metros, no documentada previamente. En el interior, los investigadores documentaron una escena perturbadora que contradecía la descripción que Redgrave había hecho de su relación con su nieta. La habitación contenía un sencillo colchón colocado directamente sobre el suelo, cubierto con ropa de cama de satén que contrastaba marcadamente con el mobiliario funcional del resto de la casa. Una colección de ropa interior femenina, incompatible con el conservador vestuario de Clementine, estaba dispuesta en un cajón debajo del colchón. Varios frascos de perfumes y cosméticos franceses caros, artículos que Clementine nunca fue vista usando, estaban expuestos sobre un pequeño tocador. Lo más significativo es que las paredes estaban cubiertas de fotografías de Clementine tomadas a distintas edades, desde la adolescencia temprana hasta su juventud. Muchas imágenes la mostraban en momentos de intimidad, durmiendo,
bañándose o desnuda. El doctor Mercer señaló en su informe que las fotografías mostraban un carácter voyerista incompatible con la documentación familiar pertinente. Durante el registro, la actitud de Redgrave pasó de una confianza distante a la agitación. Cuando el agente Winters salió de la habitación oculta con una caja de fotografías, Redgrave intentó intervenir físicamente y tuvo que ser sujetado. Entre las pruebas más incriminatorias se encontraban cartas manuscritas halladas en una caja metálica cerrada bajo el suelo de la habitación secreta. Estas cartas, escritas por Artemisa Clementina a lo largo de varios años, contenían un contenido perturbador que sugería una fijación inapropiada. En una carta fechada en 1928, cuando Clementina habría cumplido 16 años, Redgrave escribió: «Eres la viva imagen de mi amada hija, pero ahora me perteneces solo a mí. Nadie más puede apreciar tu belleza como yo. Nadie más lo merece». Los investigadores también recuperaron el diario personal de Clementine, escondido bajo una tabla suelta del suelo de su dormitorio, no en la habitación secreta. El diario contenía anotaciones que abarcaban 3 años y documentaban un creciente sufrimiento psicológico. Una anotación de noviembre de 1930 decía: «Me vigila constantemente. Dice que es para protegerme, pero me sigue con la mirada incluso en casa. He empezado a dormir con la silla contra la puerta, aunque se enfada cuando la descubre». Otra entrada de febrero de 1931, pocas semanas antes de su desaparición, decía: «Ronnie tenía razón. Esto no es normal. Si pudiera contactar con su familia de alguna manera, averiguar a dónde fueron, pero temo lo que sucedería si intentara irme. Dice que, de todas formas, Maggie me creería». La búsqueda se extendió al sótano, donde los investigadores observaron trabajos recientes de hormigón en la esquina noreste. El hormigón parecía más nuevo que el suelo circundante, con ligeras variaciones de color y menos signos de desgaste. Esta observación, sumada a los recibos de materiales de hormigón de la ferretería, impulsó al sheriff Blackwood a ordenar que se retirara la sección para su examen. El 4 de abril de 1931, a las 7:30 de la mañana, un equipo especializado llegó a la residencia de los Redgrave para investigar la sección de concreto sospechosa del sótano. El ingeniero del condado, Theodore Lambert, supervisó la cuidadosa remoción de la losa de concreto, que medía aproximadamente 1,2 por 1,8 metros y se estimaba que tenía entre 8 y 10 meses de antigüedad, según sus características de curado. Artemis Redgrave, ahora bajo custodia policial en la cárcel del condado, mantuvo su inocencia durante múltiples interrogatorios. Su abogado, Marcus Sheffield, presentó protestas formales contra la destrucción de la propiedad, alegando violaciones constitucionales. Estas objeciones fueron desestimadas por el juez Horace Pemberton, quien extendió la orden de registro basándose en causa probable. El proceso de remoción de concreto tardó 4 horas debido al denso refuerzo y a la profesionalidad de la instalación. A las 11:43 de la mañana, el equipo expuso una cavidad bajo la losa. La excavación reveló restos humanos envueltos en hule y preservados con cal viva. El doctor Mercer realizó un examen preliminar en el lugar de los hechos e identificó los restos como los de un hombre joven, con un estimado de entre 8 y 10 meses de fallecimiento. Los registros dentales confirmaron posteriormente la identidad de Ronald Douglas, quien tenía 17 años al momento de su desaparición. Se determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente en la parte posterior del cráneo, compatible con un golpe por la espalda con un objeto pesado. Este descubrimiento intensificó la búsqueda. Los investigadores utilizaron un radar prestado por la policía estatal para examinar todo el suelo del sótano. Se detectó una segunda anomalía en la esquina noroeste, bajo un banco de trabajo que mostraba indicios de haber sido reubicado recientemente. El 5 de abril, al retirar una segunda sección de concreto, se descubrieron los restos de Clementine Blatt. A diferencia del cuerpo de Ronnie, que había sido cuidadosamente envuelto y preservado, los restos de Clementine mostraban evidencia de un entierro apresurado. El médico forense determinó que llevaba fallecida aproximadamente 2 semanas. Los hallazgos de la autopsia, documentados en el informe N-31-0405, indicaron que Clementine había sufrido múltiples lesiones traumáticas antes de morir. Las heridas defensivas en sus manos y antebrazos sugerían que había luchado contra su atacante. La causa oficial de la muerte fue asfixia, aunque el doctor Mercer señaló la presencia de múltiples factores contribuyentes, incluyendo varias fracturas y hemorragia interna.
El análisis de laboratorio de las muestras de hormigón determinó que la sección que contenía a Ronnie Douglas se había vertido en julio de 1930, lo que coincidía con su desaparición y la compra de materiales por parte de Redgrave. La sección que ocultaba los restos de Clementine databa de finales de marzo de 1931, coincidiendo con su última aparición conocida. El sheriff Blackwood entrevistó a los vecinos tras estos descubrimientos. Eliza Hemphill, cuya propiedad colindaba con el terreno de los Redgrave, recordó haber escuchado una discusión terrible con una joven que gritaba la noche del 20 de marzo. No lo había denunciado previamente porque, según declaró, los ruidos extraños provenientes de esa casa no eran raros, y el señor Redgrave siempre daba explicaciones razonables cuando se le preguntaba. Otro vecino, el médico jubilado Dr. Samuel Thornhill, informó haber visto a Redgrave subir varias veces a su sótano la madrugada del 21 de marzo, llevando lo que parecían ser materiales de construcción. Me di cuenta por la hora inusual, declaró el Dr. Thornhill. Eran aproximadamente las 3:30 de la mañana cuando observé la actividad por primera vez desde mi ventana. Excavaciones posteriores en la propiedad de Redgrave no revelaron más restos. Sin embargo, los investigadores descubrieron un alijo oculto de efectos personales pertenecientes a Clementine, incluyendo una pequeña cantidad de dinero, documentos de identidad y una carta manuscrita dirigida a su antigua maestra, la señora Wheeler, en la que describía su miedo y desesperación. La carta nunca fue enviada. El 7 de abril de 1931, Artemus Redgrave fue acusado formalmente de 2 cargos de asesinato en primer grado. Al presentarle las pruebas recuperadas de su propiedad, al parecer no mostró remordimiento alguno, limitándose a afirmar, se estaba volviendo como él, escabulléndose, mintiendo, planeando dejarme, después de todo lo que sacrifiqué. El juicio de Artemus Redgrave comenzó el 8 de septiembre de 1931 en el juzgado del condado de Howard, presidido por el juez Mortimer Lancaster. El proceso atrajo una atención sin precedentes, llenando la sala a diario y requiriendo medidas de control de multitudes en el exterior del edificio. El fiscal Thomas Wetfield presentó un caso metódico, estableciendo una cronología de los hechos que comenzó con la desaparición de Ronnie Douglas y culminó con el asesinato de Clementine. La teoría de la fiscalía se centró en la obsesión patológica de Redgrave con su nieta y su reacción violenta ante cualquier amenaza percibida a su control sobre ella. El abogado defensor Marcus Sheffield inicialmente defendió la demencia, solicitando evaluaciones psicológicas a 3 expertos distintos. Sin embargo, los 3 determinaron que Redgrave estaba legalmente cuerdo y era capaz de comprender la naturaleza y las consecuencias de sus actos. Posteriormente, Sheffield cambió de estrategia e intentó presentar a Redgrave como un padre y abuelo fingido que se había vuelto sobreprotector tras una tragedia familiar. El testimonio clave provino de la doctora Lillian Blackburn, psiquiatra que evaluó a Redgrave. Ella lo describió como alguien que exhibía una fijación posesiva con su nieta que trascendía los límites familiares normales. La doctora Blackburn testificó que Redgrave no mostró ningún remordimiento genuino por sus acciones, sino que expresó indignación por el cuestionamiento de su autoridad. Las pruebas más perjudiciales de la fiscalía incluyeron la extensa colección fotográfica de la habitación secreta, las cartas inapropiadas de Redgrave a Clementine y las anotaciones de su diario que documentaban el creciente miedo. La defensa objetó repetidamente estas pruebas, alegando que representaban una difamación en lugar de una prueba de asesinato, pero el juez Lancaster desestimó estas objeciones. Durante todo el proceso, Redgrave mantuvo una compostura inquietante, sonriendo ocasionalmente en momentos inoportunos. Al 8º día del juicio, solicitó permiso para declarar ante el tribunal en contra de la recomendación de su abogado. El juez Lancaster lo autorizó tras asegurarse de que Redgrave comprendiera las posibles consecuencias. En su discurso de 20 minutos, Redgrave no expresó ningún arrepentimiento. En cambio, describió su relación con Clementine como un vínculo sagrado que la gente común jamás podría comprender. Reconoció haber asesinado a Ronnie Douglas, afirmando que el joven había intentado corromper y robar lo que me pertenecía. Respecto a Clementine, afirmó que su muerte fue lamentable pero necesaria después de que traicionara nuestra comprensión especial. El jurado deliberó durante apenas 4 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en ambos cargos de asesinato. El 24 de septiembre de 1931, el juez Lancaster condenó a Artemus Redgrave a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima permitida en el estado en aquel entonces.
Al escuchar la sentencia, Redgrave, según se dice, sonrió y dijo: ella permanece en mi memoria, donde ninguno de ustedes podrá llegar. Redgrave fue trasladado a la Penitenciaría Estatal de Scott el 3 de octubre de 1931. Los registros penitenciarios indican que permaneció en gran medida aislado de los demás reclusos, tanto por su propia preferencia como por decisión administrativa. Se dice que pasaba horas escribiendo en diarios que le confiscaban periódicamente debido a su contenido perturbador. El 17 de junio de 1932, aproximadamente 8 meses después de su condena, Redgrave sufrió un infarto de miocardio masivo en su celda. El médico de la prisión, el Dr. Howard Grant, intentó reanimarlo, pero lo declaró muerto a las 15:42. Se descubrió una última nota apretada en la mano de Redgrave, que decía: ella era mía, solo mía, y el mundo nunca la entendió. La casa Redgrave permaneció desocupada durante años tras el juicio, hasta que el condado la compró en 1937 y la demolió. Un pequeño jardín conmemorativo ocupa ahora el lugar, dedicado a la plaga de las clementinas y a Ronald Douglas. El caso impulsó cambios significativos en los procedimientos policiales locales, en particular en lo que respecta a las denuncias de personas desaparecidas. El sheriff Blackwood implementó nuevos protocolos que exigen la investigación inmediata de las desapariciones, independientemente de las explicaciones de los familiares. Además, la Junta Escolar estableció requisitos obligatorios de denuncia para los docentes que observen indicios de posible abuso.